Y pues bueno, vamos a empezar la clase, ¿no? La clase de hoy en general está sencilla. Eh, Algo bueno que tiene el bloque 3 es que el bloque 3 y el bloque 4, que es lo que nos falta por revisar, son temas muy sencillos. De hecho, son temas muy sencillos a comparación del parcial uno y el parcial 2. Entonces, así con todo el atrevimiento del mundo, les digo que más o menos ya nos podemos ir relajando en el curso de física. Lo pesado del examen semestral, de hecho, va a ser repetir lo que se pregunta en el parcial uno y en el parcial 2. Entonces, en ese aspecto, ya que se vaya acabando el mes, haremos un repasito de lo de vectores y de lo de cinemática. Pero bueno, esto de dinámica y el siguiente bloque, que es energía, potencia y trabajo, son cosas muy sencillas. De este bloque vamos a ver las leyes de Newton, ¿sí? Básicamente, lo de leyes de Newton lo vamos a poder ver ahorita en una sola clase, ¿sí? Y ya a partir de las leyes de Newton vamos a platicar un poco de las fuerzas de fricción, cómo funcionan, una cosa que se llama fuerza normal, que de hecho ahorita también la vamos a platicar, o sea, va a salir ahorita de manera natural, ¿sí? Y en esta clase yo creo que hasta vamos a alcanzar a ver algunos ejemplos. Ya que cerremos leyes de Newton, vamos a ver lo de gravitación universal, que es una sola fórmula. En gravitación universal, eh, digamos, lo más importante es haber aprendido a usar correctamente la calculadora. Y lo de leyes de Kepler es un tema muy muy sencillo que también en una clase se puede ver, ¿no? Entonces el bloque 3 casi casi me atrevo a decirlo que lo vemos en una semana y media, a comparación del bloque uno y el bloque 2 que cada uno nos tomó verlos pues un mes completo, ¿no? Todo esto con lo que empieza el bloque 3 pues son estas secuencias didácticas que se propone hacer en presencial. Yo honestamente no soy muy partidario de este tipo de trabajos, como que no, como que siento que es mucha paja y uno no llega al punto. Entonces yo me voy a atrever a empezar aquí en la página 165. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a enunciar directamente las tres leyes de Newton, ¿sí? Las tres leyes de movimiento. Las leyes de Newton son tres. Sí, de hecho ya tengo esta especie de notita, ¿no? Entonces las leyes de Newton es importante identificarlas por su número, perdón, y a cada número le corresponde un nombre, ¿no? Ley uno se llama ley de inercia, ley 2 se llama ley de fuerza, ley 3 se llama ley de acción-reacción. Entonces es importante que el número ustedes aprendan a identificarlo con el título o el nombre de la ley. Preguntas de examen son diga o explique cuál es la ley uno, o a lo mejor te ponen ahí los enunciados de las tres leyes y que las correlaciones. O sea, sobre todo para que lo tengan pensado en términos de preguntas del examen. Entonces vamos a mencionar brevemente cada una. Ley de inercia. Los cuerpos mantienen su estado de movimiento a menos que una fuerza actúe sobre ellos, ¿sí? Entonces, esta ley se puede entender de manera muy, muy llana y muy sencilla como la ley de las velocidades constantes. O sea, en la naturaleza, a cualquier objeto que exista, le gusta mantener su estado de movimiento. Eso es lo que significa la ley de inercia. Ejemplos muy sencillos. Si un objeto está quieto, el objeto se va a mantener quieto. Si un objeto se encuentra a velocidad constante, el objeto va a mantener esa velocidad, ¿sí? La única forma en la que los objetos cambian esos estados de movimiento, o sea, que los objetos ganen velocidad o pierdan velocidad, ¿sí? Es decir, que su velocidad ya no sea la misma, ya no sea constante, es a través de una fuerza, ¿sí? Entonces, son las fuerzas lo que producen las aceleraciones, básicamente. Eso es lo que nos está diciendo la ley número uno, ¿sí? Vamos a poner un par de ejemplos y digamos ejemplos como sencillos de entender, y también ejemplos no tan sencillos de entender con la ley uno en base a lo que se encuentra por aquí. Por ejemplo, una persona que se encuentra en reposo dentro de un coche.
esta persona no va a empezar a moverse de la nada, ni el coche va a empezarse a mover de la nada, a menos que se accione el motor, el cual va a producir una fuerza que a través de un mecanismo, digamos, más o menos complicado, llega a las llantas y empieza a, a generar el movimiento de las mismas. También, si el coche va, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora, ¿sí? El coche va a procurar, de manera natural, junto con todo lo que tenga dentro, se va a mantener esa velocidad fija. Si una fuerza detiene el coche, o sea, la única forma de detener el coche es aplicándole una fuerza, en este caso la fuerza de los discos de frenado de las balatas que detienen las llantas. Y aquí viene el clásico ejemplo del cinturón de seguridad. La principal función del cinturón de seguridad es fijar a la persona en el coche, ¿sí? De tal forma que si el coche se empieza a mover, pues la persona se empiece a mover junto con el coche. Y si el coche se frena, también la persona se logre frenar junto con el coche. Si el coche va en movimiento y la persona no está fija al coche con un cinturón de seguridad, lo que va a pasar es, si el coche se detiene de golpe, la persona va a seguir su estado de movimiento y eso normalmente acaba en que la persona se estrelle contra el volante, ¿sí? O incluso en casos más extremos de velocidades muy altas, que la persona salga disparada por el parabrisas. Desde la perspectiva de la persona, cuando hablábamos de los sistemas de referencia inerciales y las pseudofuerzas, pues la persona siente que alguien lo empujó, pero es precisamente de eso se trata la ley de inercia. La persona simple y sencillamente llevaba esa velocidad y como no traía el cinturón de seguridad, pues nada frenó a la persona. Por lo tanto, la persona pues continuó su recorrido, lo cual implicó que saliera fuera del coche o se estrellara dentro de la parte interna, ¿sí? Una persona en caída libre, ya una vez que alcanza la máxima velocidad, posible que era la velocidad terminal, la persona en caída libre va a mantener esa velocidad terminal que ya habíamos discutido, era aproximadamente de 200 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, a menos que una fuerza actúe, en este caso la fuerza de arrastre que produce el paracaídas, la persona se detendrá. O bueno, ya que la persona llegue al suelo, pues el suelo la va a detener, ¿no? El ejemplo de la persona que va muy rápida en el caballo, digamos, es completamente idéntico al del coche, ¿sí? Si la persona no va bien sujeta al caballo, al equino, pues si el equino logra frenarse aplicando una fuerza de fricción entre sus patas y el suelo, la fuerza actúa sobre el caballo y lo puede detener, pero si esta persona no va sujeta o no encuentra una forma de transmitir esta fuerza de frenado al pasajero, pues bueno, el pasajero va a continuar su trayecto hacia adelante. Entonces, esa es la ley de fuerza, es la ley de inercia, es muy simple, muy sencilla de entender. Ahora vamos a poner un ejemplo no tan intuitivo, ¿sí? Esta imagen ahorita la usamos. Digamos que ustedes tienen un campo de fútbol lo suficientemente largo o amplio, ¿no? Y tienen una pelota, un balón de fútbol común y corriente, ¿no? En buenas condiciones. Y bueno, nos conseguimos, este es el típico campo de fútbol, que es más o menos de 100, de 120 metros de largo. O sea, es un campo bastante, bueno, campo profesional, vaya. Y nos conseguimos un niño, ¿sí? Nos conseguimos un niño pequeñito, digamos, niño pequeño de unos 5 o 6 años. Y le pedimos que patee el balón. Ojo, pensemos en la situación real, ¿no? ¿Sí? En la situación, no ideal, no teórica, sino en la situación real. Le pedimos al niño que con todas sus fuerzas le pegue raso al balón, pues para que salga de frente, ¿no? Salga hacia adelante, rodando lo más posible. Pregunta, de acuerdo a la primera ley de Newton, se supone que el balón tiene que seguir avanzando y nunca detenerse. ¿Eso ocurre en un campo de fútbol o no ocurre en un campo de fútbol? O sea, si el niño le pega con todas sus fuerzas, ¿el balón sigue caminando hasta que se encuentra con la pared que está detrás de la portería? ¿O el balón se detiene antes? Pensando en un niño de 6 años que le pegó con todas sus fuerzas en la cancha de 120 metros. Se detiene antes. Se detiene antes, correcto. ¿Sí? El balón se va a frenar. De hecho, la idea de escoger un niño pequeño es precisamente que el balón no se salga de la cancha. Entonces, mucho ojo.
¿Se cumplió o no se cumplió la primera ley de Newton? Se cumplió, ¿no? Ok, entonces si se cumplió la primera ley de Newton, el estado de movimiento del balón, después de que le pegó el niño, fue mantener su estado de movimiento, pero el balón se frenó. Entonces, ¿por qué se frena el balón? Por la fricción que ejerce contra el piso. Perfecto, exactamente. Entonces, hay muchas situaciones donde las leyes de Newton, para poderlas discutir correctamente, hay que considerar las fuerzas de fricción. Las fuerzas de fricción, ya en las teorías físicas, en realidad son unas cosas bien latosas y complicadas de modelar. No es tan sencillo. De hecho, medio en el nivel licenciatura te enseñan un poquito acerca de ellas, pero solamente los ingenieros más aventados o ya gente que tiene posgrados en áreas de ciencias son las personas que se animan a hacer las descripciones completas con fricción. Entonces, siempre tengan en cuenta que en el mundo real están estas fuerzas de fricción, ¿sí? Y estas fuerzas de fricción van a ser o van a engañarnos aparentemente, de tal forma que a lo mejor pensamos que las leyes de Newton o cualquier otra ley de movimiento que veamos posteriormente no se cumplen del todo, ¿sí? Entonces siempre hay que tenerlas en cuenta. Tocayo, dígame, ¿cuál es su duda o comentario? Pero por ejemplo, bueno, suponiendo que el ejemplo que dio es diferente y si el niño llega a patear o sea, con todas sus fuerzas, pero el balón se eleva poquito, a una altura como de su rodilla, pues ya no tiene fuerza de fricción en lo que sería el piso, entonces sí alcanzaría a llegar a la pared, ¿no? ¿O no? No, porque de hecho también existe una fricción entre el aire y la pelota. Y esa, por ejemplo, si el niño logra pegarle, digamos, lo más óptimo a 45 grados para que llegue lo más lejos, si se compara lo que pasa en la realidad contra lo que predice la ecuación que vimos de tiro parabólico, más o menos se alcanza como a lo más el 70% de la distancia predicha. O sea, si la ecuación te dice que llega a 100 metros, en las mejores condiciones va a llegar a 70. Entonces, hasta la fricción con el aire ocasiona este tipo de problemas. La única forma en la que el balón podría llegar completamente lejos es, por ejemplo, que en lugar de ser pasto fuera hielo. Por ejemplo, el hielo tiene un coeficiente de fricción muy bajo. Entonces, si tú logras conseguirte una superficie que no tenga fricción, la pelota va a llegar muy muy lejos. O si tú haces este experimento, te la ingenias para hacerlo de tal forma que Con jabón sea, también, ¿no? sí, algo que baje la fricción, o, o que te las ingenies para que no haya aire, pues hacer una cámara de vacío. Digo, el niño obviamente no puede estar dentro del vacío porque se asfixiaría, pero si tú haces una cámara de vacío, no hay aire que detenga la pelota y entonces sí ocurre este proceso. No sé si queda claro el punto. Profe, y se avienta el balón en el espacio. Por ejemplo, en el espacio hay vacío absoluto, entonces si este niño fuera un astronauta y le pega al balón, el balón ahí sí nunca se detiene hasta que aparezca alguna fuerza que lo detenga o un objeto que lo intercepte. Entonces, correcto. ¿Sí? Entonces, Tocayo, ¿alguna otra duda o comentario? No, nada más, nada más. Sale, muchas gracias. Gracias. Entonces, estos enunciados de la ley de Newton, digamos que funcionan íntegramente en condiciones superideales, donde no hay fricción, donde no hay aire, donde no hay atmósfera, ¿sí? Y nuevamente el comentario es, hay que tener cuidado de cuando los tomamos literalmente, porque ya aquí en el mundo, en el planeta Tierra, todo está lleno de fuerzas de fricción, ¿sí? De hecho, estas básicamente son las fuerzas que gobiernan nuestra existencia, las fuerzas de fricción. Y ahorita vamos a dar más ejemplos. Vámonos a la ley número 2, la ley de fuerza. La ley de fuerza es muy sencilla. Y la forma en la que les pido que se la aprendan es como está escrita aquí, ¿sí? La ley de fuerza dice que la fuerza que experimentan los objetos es igual a la masa del objeto por la aceleración que se le aplique, ¿no? Entonces, esta ecuación que dice fuerza es igual a masa por aceleración, la voy a escribir de las tres formas posibles, con cada una de sus variables despejadas. Por ejemplo,
Si quieres despejar la letra A, la letra M pasa dividiendo a la F. Entonces la podemos escribir así. O también de aquí mismo, si quieres despejar la letra M, la A está multiplicando, pasa dividiendo y la puedes tener de esta manera. Entonces, escrita de estas dos formas distintas, o sea, despejadas, vamos a poder entender ciertas cosas de la segunda ley de Newton. La primera, ¿sí? Digamos, en la primera versión, para que un objeto experimente una gran fuerza, necesita, o algo que le pueda ayudar a generar grandes fuerzas, es tener una gran masa. ¿Sí? Entonces, más masa, más fuerza, más masa. ¿Sí? Y también, para que la fuerza sea grande, necesitamos aceleración. Entonces, si tú combinas una masa grande con una aceleración grande, generas una aceleración también, digamos, proporcional a eso. Si tienes masas pequeñas y aceleraciones pequeñas, no hay las fuerzas también van a ser pequeñas. En el caso límite, donde esa A es igual a 0, ¿sí? 0 por cualquier número da 0. Entonces, si no hay aceleración, no puede haber fuerza. Igual, si no hay masa, pues tampoco puede haber fuerza. Entonces, vean, les estoy platicando como lo obvio. Ejemplo de las implicaciones de esta primera ecuación. Las categorías de pesos en los torneos de pelea de cualquier tipo. Seguramente todos habrán escuchado que en el boxeo hay una cosa que le dicen la ceremonia de pesaje, ¿no? Que un día antes o en la mañana del día que se van a pelear, normalmente las peleas las organizan por las noches, van y pesan a los boxeadores, ¿no? Y si alguno de los boxeadores está por debajo, por arriba de los límites de peso que les piden, se cancela la pelea. Y digamos que la razón es muy obvia. Por muy hábil que sea un boxeador de 60 kilogramos, se encuentra en mucha desventaja si pelea contra un boxeador de 80 kilogramos. ¿Sí? Con un golpe que le conecte el de 80 kilogramos, el de 60 kilogramos va a perder. Entonces, una forma de entender la segunda ley de Newton es a través de las categorías de peso, ¿sí? Para las competencias de artes marciales, contacto, pelea o cualquier cosa que se quieran imaginar. Cuando la ecuación la escribimos de esta manera, podemos también entender lo siguiente. Para generar aceleraciones grandes, necesitamos fuerzas grandes. Bueno, eso ya lo habíamos visto de acá. Y algo muy interesante, es más fácil acelerar un cuerpo que tenga masa pequeña. Por ejemplo, m entre menor sea su valor, vamos a producir aceleraciones más grandes. Es más fácil acelerar una canica que acelerar una bola de boliche, ¿sí? También es más fácil que un niño arranque o gane gran velocidad a que lo haga, por ejemplo, alguien como yo, ¿sí? Que por la masa que tengo, pues me voy a tardar en arrancar. Aplicación, digamos, obvia de esta ecuación. Digamos, una carrera entre un coche, pensemos en un coche así común y corriente, un Sentra, por ejemplo, ¿sí? Digamos que tenemos un Sentra del año y tenemos una moto. En el arranque, como la moto obviamente tiene mucha menos masa que el Sentra, ¿sí? En el arranque la moto va a ganar. Entonces la moto va a salir antes que el coche. Sin embargo, si los dejamos en una pista lo suficientemente larga, como el coche tiene un motor más grande, ¿sí? De hecho, un coche puede ir mucho más rápido que una moto en el largo plazo. Entonces, si le da suficiente tiempo al coche, en una carrera de moto contra coche, moto normal, coche normal, no metamos o no pensemos en motos de carreras o coches de carreras, quien va a ganar es el coche, ¿sí? También el proceso de frenado es similar. Si tienes un camión de carga completamente lleno a 100 kilómetros por hora, vas a necesitar un buen tramo de carretera para que el coche pueda frenar. Para que el camión de carga pueda frenar, mientras que, por ejemplo, una motocicleta, así como la arrancas rápido, también la puedes frenar muy rápido. Y esta es la forma en la que el libro les presenta la segunda ley de Newton, que la aceleración que experimentan los objetos es proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa, ¿sí? Y aquí vamos a aprovechar para darle definición de dinámica. Recordemos que cinemática, que fue lo que vimos en el parcial anterior, es el estudio del movimiento de los objetos sin importar las causas que generan el movimiento. En la dinámica es exactamente la misma definición, lo único diferente es que la dinámica sí le importan las causas que generan el movimiento. Por lo tanto,
para hacer la conexión entre las ecuaciones de movimiento, las fórmulas de movimiento, que fue todo lo que vimos el parcial que acaba de pasar, para hacerlo podemos utilizar la segunda ley de Newton, ¿sí? Como las ecuaciones de movimiento o las fórmulas de movimiento contienen a la aceleración, entonces si nosotros logramos determinar la aceleración de un movimiento, automáticamente con eso podemos deducir la fuerza que genera ese movimiento, siempre y cuando tengamos alguna información sobre la masa, ¿sí? Entonces esta es otra forma de entender a la segunda ley de Newton, y que en este caso las fuerzas que se aplican sobre el objeto básicamente producen aceleraciones. ¿Qué significa una aceleración? Cambio de velocidad. Entonces las fuerzas producen cambios en los estados de movimiento. Entonces también vean cómo la segunda ley viene correlacionada con la primera. Entonces, ¿alguna duda de hasta el momento de la ley 2 en su forma 1 y en su forma 2? Antes de que pasemos a la tercera, que es esta. No, profe. Sale. No, profe. Perfecto. Entonces, otra manera de entender a la segunda ley de Newton es despejando la masa. De hecho, es precisamente lo que les explica en esta parte del libro, ¿sí? Lo que nos dice de manera completamente general la segunda ley de Newton es que la fuerza y la aceleración son cantidades proporcionales una a la otra. O sea, ¿qué significa que algo sea proporcional? Que si la fuerza sube, la aceleración tiene que subir. Si la fuerza que actúa sobre el objeto baja, la aceleración también tiene que bajar. Si la fuerza que actúa sobre el objeto es positiva, la aceleración será positiva, y viceversa. Si la fuerza que actúa sobre el objeto es negativa, la aceleración tiene que ser negativa. Entonces, si ustedes a través de algún aparato o alguna máquina o dispositivo son capaces de medir las fuerzas y aceleraciones que actúan sobre un objeto, y ustedes dividen la fuerza entre la aceleración, automáticamente esa división siempre les tiene que dar la masa del objeto, ¿sí? Y algo muy importante con esta segunda ley de Newton es que es una versión, digamos, más sencilla de la real. No, esta no es la original segunda ley de Newton. La original segunda ley de Newton, esa la vamos a ver hasta temas selectos de física. Y bueno, no tiene caso ahorita que nos pongamos a adelantar eso, porque bueno, tampoco es algo que se vaya a evaluar. Por lo tanto, esta segunda ley de Newton solo vale o solo es útil cuando no hay cambios en las masas, ¿sí? Si la masa del objeto se mantiene fija y constante todo el tiempo, podemos utilizar esta ecuación y todo lo que les dije es cierto. Si el objeto tiene un estado de movimiento y ese objeto es capaz de ganar o de perder masa, entonces esta segunda ley de Newton, así como se las expliqué, no es correcta ni tampoco vale, ¿sí? Entonces esto es bien importante que lo recuerden. La limitante de esta versión de la segunda ley de Newton es que la masa no debe de cambiar, ¿sí? Y ya lo último que se puede decir de la segunda ley de Newton es que las unidades de la fuerza, o sea, masa en sistema internacional son kilogramos, aceleración en sistema internacional son metros por segundo al cuadrado, entonces kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, todo esto lo podemos omitir y cambiarlo por una n mayúscula, y a esa n mayúscula le llamamos newtons. Entonces las unidades de fuerza en el sistema internacional son los newtons, y esa n mayúscula tan solo es una abreviación de todas esas unidades que son kilogramo metro segundo al cuadrado. Entonces eso es lo que tenemos que comentar de la ley número 2, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno, vámonos a la ley número 3, que siempre es como la ley más conocida, le podemos llamar más choteada de todas, que es le dicen hasta la ley del karma, ¿no? La ley de acción-reacción. Entonces, cuando se aplica una fuerza sobre algún objeto, siempre va a aparecer otra fuerza que es del mismo tamaño, o sea, la misma magnitud, pero en el sentido opuesto. Entonces hay una manera muy bonita o muy elegante de resumir a la ley número 3. Las fuerzas que existen en el universo siempre aparecen en pares. O sea, jamás se van a encontrar fuerzas aisladas, al menos hasta donde sabemos y donde conocemos en este mundo.
Entonces, siempre que se le aplica una fuerza a algún objeto, aparece la fuerza contraria u opuesta. ¿Sí? Y, digamos, para establecer muy bien la ley número 3, vamos a poner un par de ejemplos, ¿no? Acá en nuestro diagrama. Por ejemplo, pues todos hemos escuchado hablar de las fuerzas gravitacionales, ¿no? Sabemos que el planeta Tierra, este va a ser el planeta Tierra, genera una fuerza gravitacional debido a su masa. Digamos, de manera cultural y general sabemos eso. Entonces, la gravedad que produce la Tierra, la fuerza de gravedad que produce la Tierra, todos sabemos que mantiene a la Luna en órbita. De hecho, si no estuviera esta fuerza de gravedad, la Luna se iría, ¿no? Pero gracias a que existe esa fuerza de gravedad, aquí la Luna la tenemos dándonos vueltas. Entonces, de acuerdo a la tercera ley de Newton, existe una fuerza que produce la Tierra, la cual atrae a la Luna, y la vamos a poner con esta flechita de color rojo, ¿no? Entonces, así como existe esta fuerza gravitacional donde la Tierra atrae a la Luna, lo contrario también es cierto. La Luna genera una fuerza gravitacional que atrae a la Tierra, y es completamente idéntica a la flecha roja, nomás que va en el sentido opuesto. De hecho, para que este dibujo nos quede como lo mejor posible, vamos a tomar esta y vamos a voltear la flechita. Nada más vamos a ponerla de otro color. Entonces ahí está el par de fuerzas, o las fuerzas opuestas. La Tierra genera fuerza de atracción hacia la Luna, y la Luna también genera una fuerza de atracción hacia la Tierra. ¿Sí? Pensando en una persona que se encuentra sobre la Tierra, así como la Tierra con su fuerza de gravedad nos mantiene atados al suelo, le podemos poner la flechita roja. Las flechas rojas son las flechas, son las fuerzas que produce la Tierra. También es cierto que nosotros atraemos a la Tierra. Y en cualquier sistema o fuerzas que ustedes hayan escuchado hablar, siempre aparecen en pares. Entonces, la Tierra atrae a las personas atraemos a la Tierra. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Profe, ¿y cómo es que nosotros atraemos a la Tierra? Pues lo que pasa es de que, bueno, eso lo vamos a ver justo en el siguiente tema. O sea, cualquier objeto que tiene masa produce gravedad, y la gravedad atrae otras masas. Entonces, como la Tierra tiene masa, la Tierra nos atrae a nosotros, pero también nosotros tenemos masa. Entonces, nosotros también generamos gravedad, nada más que es una gravedad muy chiquitita, y esa gravedad atrae a la Tierra. Digo, se puede escuchar un poco raro y antiintuitivo, pero así pasa. Y digamos que es a lo mejor la parte media rara o complicada de entender de la ley número 3. La ley de acción-reacción. Las fuerzas aparecen en pares. De hecho, esto tiene implicaciones bien fuertes en el universo. Esto de que las cosas aparecen en pares tiene que ver incluso con las partículas. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de la antimateria o las antipartículas. O algún... Por ejemplo, hay una partícula que seguramente todos ubican que se llama electrón, ¿no? Que es la carga eléctrica negativa que le está dando vuelta a los átomos, ¿no? Y que entre más grande es el átomo, más electrones tiene. Hay una partícula que se llama positrón, que es idéntica, de la misma masa, nomás que en lugar de ser positiva en lugar de ser negativa en la carga es positiva. Entonces, todas las cosas en el universo, por alguna razón que no entendemos, es un hecho de la naturaleza, siempre aparecen en pares. Las fuerzas, las partículas y un montón de cosas. De hecho, no es, o sea, por eso les decía, es como la ley del karma, ¿no? Que dicen, lo que hagas se te regresará, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, las leyes del talión y todo ese tipo de cosas. O sea, aunque eso es del mundo coloquial o de la cultura humana, algo de verdad hay de eso en el universo. Hablar que el bien equilibra al mal, que la vida equilibra la muerte, o sea que son como términos así, incluso les pudiéramos llamar poéticos. O sea, en la física eso también pasa. Las fuerzas siempre aparecen en pares. Entonces quizás dice, no te parece como la cosa más lógica que tú estás atrayendo a la Tierra, pero eso que te digo es verdad. O sea, no es
Por eso la tercera ley de Newton a veces puede ser un poco complicada de entender. No sé si ya se ve un poco más claro el punto que quiero ilustrar. Sí, ya, profe, ya. O si hay alguna otra duda o comentario. No, profe. Sale, muchas gracias, Carol. Entonces, vamos a los siguientes par de conceptos. Y yo creo que... Yo pensé que íbamos a alcanzar a ver ejemplos, pero bueno, vamos a poner todos los conceptos. En nuestro lenguaje de todos los días, a veces podemos utilizar una palabra para expresar cierto significado. Y las podemos utilizar, ¿cómo decirlo? Como sinónimos, ¿no? Entonces, esto es precisamente de lo que les quiero hablar. Por ejemplo, si a mí me preguntan cuál es mi peso, lo más normal es que yo les conteste un dato como este, 100 kilogramos. Por ejemplo, yo creo que ahorita eso es lo que debo andar pesando. Poco más, un poco menos. La pandemia me hizo engordar. Entonces, aunque en nuestro lenguaje cotidiano nosotros utilizamos esta palabra, ¿cuál es tu peso? ¿Sí? El peso y la masa en física son cosas muy diferentes, ¿sí? El peso es una cosa en física y fíjense, nos preguntan el peso, que se trata de una fuerza, y nosotros contestamos con otro dato, que es una masa, que está en kilogramos. Entonces, en nuestro lenguaje cotidiano todos entendemos esto y así lo usamos, pero es completamente incorrecto. Otro ejemplo que pasa en física es que tú puedes dar una frase como esta: tengo mucha energía. Y en el lenguaje cotidiano, tener mucha energía puede interpretarse como traigo buena vibra, estoy descansado, estar descansados, que tengo entusiasmo, ¿sí? Pero en física es muy importante las precisiones y cada palabra tiene definiciones muy concretas. Entonces, para saber bien qué son las cosas en física, tenemos que saber cómo se miden. Acuérdense del primer parcial, que la física es la ciencia de la medición por excelencia. Y bueno, en el primer parcial discutimos bastante que la masa es cantidad de materia y que la cantidad de materia, particularmente en sistema internacional, se mide en kilogramos, ¿sí? Entonces, en el lenguaje de la física, la pregunta correcta es: dime tu masa. Y mi masa pues es de 100 kilogramos, ¿sí? Sin embargo, si tú le preguntas eso a una persona en cualquier contexto, te va a voltear a ver raro. ¿Cómo que cuál es mi masa? ¿Cuál masa? ¿De qué me hablas? ¿De masa de tortillas? Y se va a confundir. Entonces, aquí en física es importante que no pierdan de vista este tipo de detalles. En física, el peso corresponde a una fuerza, y es una fuerza que produce la gravedad. Y como las fuerzas las medimos en newtons, pues el peso lo tenemos que decir cuántos newtons. Entonces, en la tortillería, aunque tú vas y pides 1 kilo de tortillas y te entienden bien que ese es el peso de lo que te están vendiendo, en física, pues decir eso es incongruente, ¿sí? En física, si los que te venden las tortillas fueran fieles al lenguaje de la física, te deberían de vender las tortillas en newtons, ¿sí? Por lo tanto, el peso y la masa ciertamente están relacionados a través de esta ecuación, ¿sí? El peso del objeto es igual a la masa por la gravedad, pero el peso y la masa en física son diferentes, ¿sí? Entonces, mi peso, ya estrictamente en física, si me preguntan mi peso no es de 100 kilogramos. Mi masa es de 100 kilogramos, mi peso es de 980 newtons. Entonces, es importante que aprendan a distinguir qué tienen en común y que tienen de diferente la masa y el peso en física, ¿sí? Todos los objetos en el universo tienen masa, toda la materia común y corriente tiene masa, no toda la materia común y corriente tiene peso. Para que haya peso tiene que existir gravedad. Entonces, si los mandamos al espacio, las masas de cada uno de ustedes sigue siendo la misma, sin embargo, sus pesos, esos van a ser cero, porque en el espacio no hay gravedad. Ejemplos de esto: si tú tienes una masa de 100 kilogramos, en el espacio es muy fácil moverla, porque no tiene peso, no tienes que vencer una fuerza o una resistencia, ¿sí? Sin embargo, si tú le das una patada con todas tus fuerzas en el espacio a esa masa de 100 kilogramos, ¿sí?, te vas a romper la pierna, igual que te la romperías si te pusieran aquí un balón lleno de arena y le dieras una patada. Entonces, sí queda clara la distinción, las semejanzas y las cosas distintas que tienen masa y peso.
Sí, profe. De hecho, la regla es muy sencilla. Podemos pensar que masa y peso son como equivalencias, ¿no? Entonces, la regla dice, o la regla es, que si tú quieres ir de peso a masa, hay que dividir el valor del peso entre 9.8. O viceversa, si tú quieres ir de masa a peso, para que la masa se convierta en peso, nada más hay que multiplicarla por 9.8. Entonces, acuérdense de esa regla y digamos que no va a haber ningún problema. Y la ecuación que conecta la masa con el peso es esta. El peso es la masa por la aceleración gravitatoria del lugar donde te encuentras. Entonces, si nos vamos a un lugar donde la gravedad es diferente, el peso que nosotros tendremos también va a ser diferente. Esa es la conclusión. Vamos a platicar el último ejemplo de la tercera ley de Newton y con esto terminamos. ¿Sí? Entonces, momentáneamente voy a quitar estas flechitas. ¿Sí? Digamos que son la respuesta, ya la vieron, pero bueno, no importa. Supongan ustedes que tienen una mesa, ¿no? Una mesa común y corriente. Y arriba de la mesa ustedes ponen pues una caja, ¿no? Una caja que tiene una masa. No se preocupen de cuánto es la masa. 1 kilogramo, 2 kilogramos, 100 kilogramos. Entonces, de acuerdo a todo lo que les acabo de platicar, esta caja que se encuentra sobre la mesa, ¿sí? Va a tener un peso por culpa de la gravedad. Como esta mesa se encuentra en alguna parte del planeta Tierra, pues bueno, en el planeta Tierra hay aceleración gravitacional. Entonces, si tú multiplicas 9.8 por lo que sea que tiene esta masa, ¿cómo se llama? El objeto va a adquirir un peso. Y bueno, de acuerdo a la primera ley de Newton, cuando una fuerza actúa sobre cualquier objeto, en este caso la fuerza se llama peso, o es un peso, ¿sí? El objeto tiene que cambiar su estado de movimiento. Entonces, de acuerdo a la primera ley de Newton, explicado así como está esto, la caja debería, ¿cómo se llama?, de moverse y atravesar la mesa. Pregunta, si ustedes van y ponen ahorita una caja en cualquier mesa de su casa, ¿la caja se mueve o no se mueve? No se mueve. Pues No. no se mueve. Y entonces, ¿qué pasó aquí con la primera ley de Newton? ¿Está bien o está mal? O sea, estas son preguntas capciosas, ¿no? Y luego las preguntas capciosas son las que te pueden hacer batallar. Entonces, para contestar qué fue lo que pasó aquí, vamos a necesitar hacer lo siguiente, ¿sí? Necesitamos recurrir a la tercera ley de Newton. Las fuerzas aparecen en pares. Así como existe una fuerza de la caja que está ejercida contra la mesa, debido al peso, aparece una fuerza de reacción igual, del mismo tamaño, pero en el sentido opuesto. Y esa fuerza de reacción, de hecho le llamamos precisamente así, fuerza de reacción, y por eso ahí tenía una R de color azul. Entonces, acuérdense que las fuerzas jamás están aisladas, siempre podemos encontrar el par. Y gracias a que estas dos fuerzas son idénticas y opuestas, se eliminan. Y como se cancelan y se eliminan esas fuerzas, efectivamente la caja no tiene por qué moverse, no tiene por qué atravesar la mesa. Si en algún momento el peso empieza a aumentar, esta fuerza de reacción también tiene que empezar a aumentar. Y llega un momento donde la mesa no soporta las dos, ¿cómo se llama? Las dos fuerzas actuando. Y es cuando tú le pusiste una caja demasiado pesada a la mesa y la mesa se rompe y la caja se cae. ¿Sí? Entonces, si tú excedes estos pares de fuerzas, vas a hacer que las cosas se rompan o que las cosas efectivamente cambien su estado de movimiento. Entre menos masa tiene esta caja, su peso es más pequeño y también su fuerza de reacción es más pequeña. Entonces ya queda claro que es una fuerza de reacción. Sí, profe. Sí, profe. Sale. Entonces, ya les robé un minuto. Les vamos a poner un último acertijo y lo platicamos la siguiente clase. Supongan ustedes que tienen una rueda, ¿sí? Y un niño, una persona, digamos, un quien sea, quiere empujar la rueda. De hecho, vamos a poner la rueda
del tamaño del niño, ¿no? Ojo, el niño sí tiene piernas, y como sí tiene piernas sí la va a poder empujar. Como dice el chiste, no puede porque no tiene piernas, ¿no? Entonces, No, profe. es de. No puede porque Es no tiene una mano. adivinanza. eso sí lo entendieron, ¿va? Entonces, ojo, el niño va a empujar la rueda, la pelota, es un objeto que puede rodar, ¿sí? Lo va a empujar para acá. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿cómo se dice? Este mismo niño, o sea, así como el niño produce una fuerza sobre la pelota, por lo contrario también es cierto, ¿no? La pelota pues debe de generar una fuerza del mismo tamaño pero opuesta en contra del niño. Pregunta, ¿el niño sí puede mover o no puede mover la pelota? Alejandro, ¿te escucho? No, Pues sí, no, es sí otra se duda. puede. En la realidad sabemos que sí puede. Y de acuerdo a la tercera ley de Newton no se puede. Entonces, en la realidad, ¿qué pasa? Que el niño sí la puede mover. Me cuentan eso a ver qué se les ocurrió para el día de mañana o a ver si lo encuentran en internet. ¿Sale? Y pues bueno, aquí paro la clase para no volarme más tiempo.